Good morning, student. Espero se encuentren bien y motivados para trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar el curso de aritmética. Quien les habla es la teacher Janet Neira Guerra. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de conjuntos. Y como es de costumbre, siempre tenemos que estar bajo la presencia de Dios, empezando esta mañana, mediante nuestras jaculatorias redentoristas. Comenzamos. Acordemos de que estamos en la santa presencia del Señor, adorémosle. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. San José y el Redentor, rueguen por nosotros. Amén. Nuestro propósito de la clase el día de hoy es: reconoce las principales clases de conjunto en tu entorno. Identifica las principales operaciones entre conjuntos estableciendo relaciones entre ellos. Muy bien. A continuación, te voy a presentar 3 figuras. Si tú observarás, hay 3 gráficos diferentes. 1, 2 y 3. ¿Qué observamos en el primer gráfico? Son juguetes. Observamos una muñequita, un trencito, un camioncito, un tamborcito, etc. En la segunda figura observamos frutas. Un plátano, manzana, uva y sandía. En la tercera figura observamos que son números pares, menores de 22. Y estamos incluyendo el 0 también. ¿Por qué decimos que estas tres figuras forman un conjunto? ¿Qué tiene que tener para que cumpla la definición o la noción de conjunto? Pensamos un ratito. A ver. Mira la primera figura, la segunda y la tercera. ¿Están agrupados de manera diferente o tienen que tener cierta característica en común? Acá son juguetes, acá son frutas y acá son números. Por lo tanto, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es la unión, la reunión o la colección de objetos que tienen cierta característica en común. Esos objetos más adelante son llamados elementos. Recuerda que los elementos están separados mediante las comas o los puntos y comas. Además, los elementos se representan con letra minúscula. ¿Cómo representamos los conjuntos entonces? Los conjuntos son representados con letras mayúsculas. A ver, recordemos. ¿Cómo puedo representar el primer gráfico? La primera figura. Si son juguetes, lo puedo nombrar cada uno de ellos: muñeca, camión, tren, trencito, tambor, etc. O de repente lo puedo poner entre llaves de una manera directa. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto A, está formado por juguetes. Pasamos a la siguiente. Conjunto B sería, el conjunto M le hemos puesto, sería plátano, manzana, sandía y uva. Y el conjunto P entonces sería, puede ser 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, o también puede tener esta forma. ¿Sí? Si recordamos, el conjunto P está formado por, existe un número tal que ese número pertenece a los números naturales. Me indican que ese número es par y ese número debe ser menor de 22. Listo, son 2 formas diferentes de expresarlo, pero que significa lo mismo. Vamos a ver ahora las clases de conjuntos. Acá yo tengo 4 ejemplos de conjuntos. Veamos la primera. El conjunto P está formado por los elementos 2, 4, 6, 8. Me doy cuenta que su característica en común son números pares, menores de 10. Listo. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto P? A ver, contamos. 1, 2, 3, 4. Vamos con el conjunto E. Tiene como elementos a la A, N, G, E, L, A. Contamos. 1,
2, 3, 4, 5 y acá hay una letra A que es igual a esta. Estamos igualando y por lo tanto no se deben contar. Los elementos repetidos se cuentan una sola vez. Por lo tanto, el número de elementos de este conjunto E es 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En el primer conjunto hay 4 elementos, en el segundo hay 5. Veamos el tercer conjunto, que es R. ¿Cuántos elementos tiene? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que continúa. ¿Qué número continuará? Si tú observas qué característica en común tienen este conjunto R. 0, 5, 10, 15, 20, 25. ¿Qué sigue? Vamos. Sigue 30, 35, etc. Si te das cuenta, son los números múltiplos de 5. Muy bien. Vamos al siguiente conjunto U. ¿Qué me dicen las estrellas del universo? Y yo sé cuántas estrellas hay en el universo. ¿Ustedes sabrán cuántas estrellas hay en el universo? Hay infinito. Por lo tanto, en estos dos primeros ejemplos de conjuntos, yo sé cuántos elementos tiene dichos conjuntos. Y en estos dos grupos de ejemplos de conjuntos, yo no sé cuántos elementos tiene dicho conjunto. Por lo tanto, al primer grupo le voy a llamar conjunto finito. ¿Por qué? Porque un conjunto finito es cuando los elementos del conjunto se pueden determinar o contar. Recuerda que acá había 4 y acá había 5 elementos. ¿Y la siguiente cuál sería? La siguiente es un conjunto infinito. ¿Por qué? Es un conjunto infinito cuando tiene una cantidad ilimitada de elementos. Acá en este ejemplo, múltiplos de 5 que son infinitos, las estrellas del universo que también son infinitos. Muy bien, seguimos. Acá tengo dos ejemplos más. Tengo el conjunto R, que está formado por la luna, conjunto O, X tal que X es una vocal de la palabra Lili. A ver, en el conjunto R, ¿cuántos elementos hay? La luna, se supone que hay una sola luna. En el conjunto O, ¿cuántos elementos hay? Si me dicen que es una vocal de la palabra Lili, yo observo esa palabra Lili, ese nombre, y me doy cuenta que solamente tiene una vocal, que es la letra I. Por lo tanto, me doy cuenta que R tiene un elemento y la O también tiene un elemento. El conjunto S me dice, actual virrey del Perú. Me pongo a pensar. ¿Actualmente existen los virreyes? ¿Actualmente tenemos virrey o tenemos presidente de la República? Los virreyes ya no existen. Por lo tanto, este conjunto S es un conjunto que no tiene elementos porque no existe. Veamos el siguiente, el conjunto A. Existe un número tal que ese número pertenece a los números naturales. Ese número me dicen que es par y está entre 20 y 22. Yo pienso, un número par que esté entre 20 y 22, ¿qué número sería? A ver, pensemos. Entre el 20 y 22 está el número 21. Estamos hablando de números naturales. Entonces, pero acá me dice que debe ser par. Y yo sé que el 21 es impar. Por lo tanto, no existe elementos en este conjunto A. Entonces, los dos primeros ejemplos, como tienen un solo elemento cada uno, a eso se le llama conjunto unitario. Un conjunto es unitario cuando tiene un solo elemento. Y los dos siguientes ejemplos se llama conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no tiene elementos. Y su representación es de esta forma. Pueden ser dos llaves vacías. O si no, el otro se representa también mediante este símbolo.
Muy bien, sigamos. Acá está nuestra querida amiguita que nos está acompañando. Acá tenemos un ejemplo. Me dice, clasifica cada uno de los conjuntos en finito, infinito, vacío, unitario. Nuestra querida compañera, amiguita, nos va a ayudar. Por ejemplo, el conjunto A tiene como elementos A, E, I, O, U. ¿Qué clase de conjunto será? Finito, infinito, vacío, unitario. A ver, veamos. ¿Qué característica en común tiene? Que son las vocales. Sé cuántas vocales hay, si lo contamos sería 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto es un conjunto finito. A ver, muy bien. Siguiente, conjunto B. Está formado por, existe un número tal que ese número pertenece a los números naturales. Y ese número es mayor que 4 y menor que 6. Yo pienso, entre 4 y 6, ¿qué números hay? Entonces me doy cuenta que está el número 5. Por lo tanto, este conjunto B solamente tiene un elemento que es el número 5. Y como tiene un solo elemento, ¿qué clase de conjunto es? Muy bien, es unitario. Excelente. Seguimos conjunto C. X tal que X pertenece a los números naturales. Me dice que X es par. Y ese número X está comprendido, es mayor que 152 y menor que 154. Entonces yo pienso, un número par comprendido entre 152 y 154. Solamente está el 153 y el 153 no es par. Por lo tanto, ¿existe elemento o no en el conjunto C? Claro, no existe. Entonces un conjunto vacío. Muy bien. Seguimos. El conjunto D. Conjunto D me dice X tal que X pertenece a los números naturales y X es mayor que 0 y menor que 1. De igual manera, pienso, un número natural que esté entre el 0 y el 1. ¿Existe? No, no hay. Solamente hay números decimales, pero en este caso me están especificando que sean números naturales. Entonces decimos que este es un conjunto vacío también. Muy bien. Conjunto E me dice 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. ¿Sé cuántos elementos hay? Sí. ¿Cuántos hay? 9. Por lo tanto, ¿qué clase de conjunto es? Conjunto finito. Muy bien, excelente. Seguimos con el conjunto F. X tal que X pertenece a los números naturales y X es un múltiplo de 5. Entonces yo razono, pienso y digo, ¿los múltiplos de 5 son finitos o infinitos? ¿Tienen fin o no tienen fin? Entonces, ¿qué hacemos? Es un conjunto infinito. Muy bien. Ahora el conjunto G, perdón. Dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que son los días de la semana. ¿Qué conjunto es? Es conjunto finito. Muy bien. Excelente. Seguimos con el conjunto H. 0, 3, 6, 9, 12 puntos suspensivos. Cuando ya hay puntos suspensivos quiere decir que el conjunto es infinito porque no tiene fin. En este caso estoy nombrando los múltiplos de 3. Entonces sería conjunto infinito. Y la última es el conjunto I. Me dice pelota cuadrada. ¿Conoces alguna pelota cuadrada? ¿Existirán elementos en este conjunto I? No, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Qué conjunto es? Conjunto vacío. Excelente. Muy bien. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos a ver las principales operaciones entre conjuntos. La primera es la unión.
La unión de dos o más conjuntos está formado por todos los elementos que tienen dicho conjunto y está representado mediante una letra U mayúscula. Por ejemplo, tengo el conjunto A que está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, B que está formado por 3, 4, 5 y 6. Y me piden hallar y graficar la unión de ambos conjuntos. A ver, si me dicen que la unión de dos o más conjuntos está formada por todos los elementos, quiere decir que yo los tengo que juntar, los tengo que reunir. Sería 1, 2, 3, 4, 3, 4 ya se repite acá, por lo tanto, coloco un solo 3 y 4, 5 y 6. Reúno, junto todos los elementos, comunes y no comunes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la gráfica? Como me doy cuenta que en el conjunto A y en el conjunto B hay elementos que se repiten y que no se repiten, automáticamente tengo dos conjuntos que se están intersectando solamente una parte. ¿Cuál es la parte que se intersecta? Es el 3 y el 4 que van en el centro, y en el conjunto A solo A es 1 y 2 y en el conjunto B 5 y 6. Ahora yo estoy pintando todos los dos conjuntos. ¿Por qué? Porque es la unión, y la unión quiere decir que es la reunión de todos los elementos, por lo tanto pinto toda la zona cuando es la unión. ¿De acuerdo? Listo. Pasamos a un par de ejemplos más. Por ejemplo, me dice, tengo el conjunto E que está formado por los números 1, 2 y 3, y el conjunto F 4, 5 y 6. Me dice hallar y graficar E unión F. A ver, hemos dicho que la unión es reunir, juntar, agrupar, por lo tanto voy a juntar todos los elementos. Entonces sería E unión F sería igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si te das cuenta, estoy agrupando todos los elementos. Ahora, ¿cuál sería mi diagrama de Venn? ¿Cuál sería mi representación gráfica? ¿Será igual que el anterior? Tengo que observar los elementos que tiene cada conjunto. Por ejemplo, E tiene 1, 2, 3 y F tiene 4, 5 y 6. ¿Tienen elementos comunes? No, ¿verdad? Entonces, como no tienen elementos comunes, son dos conjuntos separados. Quiere decir que son conjuntos disjuntos, no tienen nada en común, pero tendría que pintarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es la unión, la reunión. Entonces tengo que pintarlo todo. Listo. Siguiente ejemplo, me dice, si el conjunto R está formado por X tal que X es una letra de la palabra rosa, y el conjunto S está formado por la letra O, S, I, A. Me dice hallar y graficar R unión S. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Primero me voy al conjunto R. Me doy cuenta de que no están nombrados los elementos, entonces yo tengo que nombrar. El conjunto R me dicen que es una letra de la palabra rosa. ¿Qué letras tiene la palabra rosa? R, O, I, R, O, S, A. Tiene 4 elementos. Por lo tanto, si yo quiero unir, ¿qué es lo que hago? Junto, reúno, agrupo. Entonces, la solución sería R unión S, sería la R, la O, la S y la A del conjunto R. Del conjunto S, la O, que ya está acá, la S y está la A. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué gráfico haría? Si me doy cuenta, el conjunto S está dentro del conjunto R, OSA, OSA. Entonces quiere decir que es un conjunto, está dentro de otro conjunto. Por lo tanto, la gráfica sería de esta manera. Tenemos el conjunto R, que es el mayor, el grande, y el conjunto S, que es el menor. Por lo tanto,
Por lo tanto, pinto todo porque es la unión, es la reunión. Obviamente que en el centro va lo que se intersecta. Listo. Recuerda que siempre en la unión pintas todo. Tu respuesta entre llaves debe ser pintado todo en el diagrama de B, en los tres casos diferentes. Pasamos a la siguiente, que es la operación de la intersección. Veamos. La intersección de dos o más conjuntos está formado por los elementos comunes que tienen dichos conjuntos. Veamos un ejemplo. Su representación, recordemos que es una U invertida. Tenemos acá el conjunto A, que está formado por 1, 2, 3, 4 y 5. Conjunto B, que está formado por 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me piden hallar A intersección B. Y la intersección, recuerda que son los elementos comunes. Entonces, yo observo el conjunto A y el conjunto B. ¿Qué en común hay? ¿Qué elementos en común tiene? Si tú observas, el elemento 4 se está repitiendo en ambos conjuntos y el elemento 5 también. Por lo tanto, A intersección B es igual a 4 y 5. Tiene dos elementos comunes. Y mi gráfica, mi diagrama de Venn sería dos conjuntos que están intersectados porque hay cierta intersección. Entonces acá tendría 4 y 5 en el centro porque es la intersección y lo pinto. Lo que se intersecta lo pinto porque es intersección. Y en A me queda 1, 2, 3 que está acá y en B 6, 7, 8 y 9. Listo. Recuerda que solamente pintas tu intersección. Veamos un par de ejemplos más. Me dice, si el conjunto A está formado por los elementos A, B, C y D. El conjunto B está formado por E, F y G. Me piden hallar y graficar A intersección B. ¿Qué elementos en común tienen? Si tú observas, ¿hay algún elemento en común? A ver, observa. A, B, C, D, E, F, G. ¿Hay elemento en común? No, ¿verdad? Entonces, no hay ningún elemento en común y por lo tanto sería conjunto vacío. Lo represento simplemente con dos llaves vacías. Acá está. Mi gráfica serían dos conjuntos disjuntos porque no tienen nada en común, no hay intersección. Y lo voy a pintar, en este caso, no. ¿Por qué? Porque no tienen elementos comunes. Muy bien. Un ejemplo más. Dice, tengo el conjunto A que tiene como elementos A, B, C y D. El conjunto B que tiene como elementos A, B, C, D, E y F. Me piden hallar y graficar el conjunto R intersección S. Veamos. ¿Qué elementos en común tienen? Si tú observas, A se repite, B, C y D. Quiere decir que todos los elementos de A se repiten en el conjunto B. Todos los elementos de A están dentro de B. Por lo tanto, se están intersectando estos cuatro elementos. Y justo esos cuatro le pertenecen solamente a conjunto A. Entonces, ¿cuál sería mi solución? Sería A, B, C y D. Mi gráfica, ¿cómo sería? Me doy cuenta que B es un conjunto mayor y A está dentro del conjunto B. Por lo tanto, sería de esta manera. La intersección que se repite, acá está A, B, C y D, va en el centro. Y los elementos que no se repiten en este caso del conjunto B, que es E y F, están a los costados. Recuerda que se pinta solamente la intersección, que son los elementos comunes. Pues bien, espero que me hayas comprendido y tenemos que practicar este tema. Pero antes de terminar, te quiero recomendar que tomes muchas medidas de precaución para evitar el contagio del coronavirus.
Virus. Lavarse correctamente las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Evita el contacto directo con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. Y recuerda hacer caso a las indicaciones de nuestras autoridades, sobre todo en este aislamiento social que estamos viviendo. Pues bien, queridos alumnos, me dio mucho gusto haberles dictado clase de esta manera virtual y vamos para la parte práctica. Goodbye, student.